Adriana, gracias por aceptar esta invitación a Investing Bogotá, la agencia que fue tu casa hace ya algo más de 10 años. Muchas gracias y de verdad es un placer estar acá con ustedes. Bueno, cuéntanos cómo llegaste a Investing, cómo fue ese proceso de selección y tu aterrizaje en 2010. Bueno, yo venía a trabajar ya varios años en el sector público, en el Ministerio de Comercio. Primero trabajé 7 años y después llevaba ya 2 años como gerente de promoción de inversión en ProColombia. Las agencias de promoción regional se han creado, empezado a crear entre el 2006 y 2007 y trabajaba muy de cerca con Investing Bogotá, con Virgilio en ese momento y con algunas de las otras agencias, Pro Barranquilla en particular y la ASI en Medellín, que estaban arrancando. Y en 2009, finales, me buscaron con el objetivo de participar en un proceso de selección y quedé seleccionada. Llegué a Invest en el 2010 y la verdad fue muy grato. Creo que Invest en Bogotá se caracterizaba y siempre se ha caracterizado por ser una organización con un talento espectacular. Creo que Virgilio había hecho un equipo y había construido un equipo muy bueno de gente con una metodología de atracción de inversión. En ese momento solo hacíamos atracción de inversión que estaba funcionando muy bien. Entonces para mí fue de verdad muy grato llegar a liderar Investing Bogotá ya con algo de experiencia en toda la estrategia nacional de promoción de inversión. Adriana, cuéntanos qué visión tenías de la ciudad en ese momento y de su potencial económico cuando arrancó la agencia, porque en realidad llevaba pocos años cuando llegaste a la dirección ejecutiva. Muy bien posicionada, tanto a nivel nacional como internacional. Creo que había una característica que se resaltaba y era esta estructura público-privada que la caracterizó desde su creación. Y creo que cuando Virgilio lideró esta iniciativa con Mónica de Greiff, siempre pensaron en crear una agencia que perdurara en el tiempo y que blindarla de cualquier posibilidad, digamos, de cambios de visión política y demás. Y creo que eso era una característica muy diferente de otras agencias, en donde la Cámara de Comercio también era un actor fundamental y le ayudaba a Invest a convertirse en una agencia mucho más robusta, apoyándose en gran parte de una institución de muchísimos años. Pero también era muy reconocida porque su metodología, que era una metodología que habían traído y que el Banco Mundial empezó a impulsar para que países emergentes desarrollaran estos tipos de agencias. La metodología que Virgilio había construido estaba muy bien estructurada, con una visión orientada a resultados, con una visión muy de consultoría y muy consultiva, donde todo el equipo tenía claro cuáles eran sus objetivos y sus metas y estaba muy orientada a atraer inversión en sectores en donde la ciudad podía tener unas ventajas competitivas, y yo creo que eso hizo que tuviera un éxito y un posicionamiento muy fuerte, inclusive desde los primeros años. ¿Cuáles consideras que fueron los principales retos o desafíos durante tu gestión? Bueno, yo creo que Colombia en ese momento estaba en unos muy buenos años. O sea, eso era época del presidente Uribe todavía, y ahí la confianza, se había logrado mejorar muchísimo el tema de la percepción de Colombia. De hecho, eso era algo que yo venía trabajando desde el gobierno nacional, y el mundo estaba percibiendo a Colombia de manera diferente. Entonces fueron unos años para atraer inversión a Colombia y particularmente Bogotá espectaculares. Bogotá tenía unas características y sigue teniendo unas características que son muy atractivas. Uno, pues es la capital, entonces en términos de número de habitantes y tamaño de ciudad, pues es atractivo para los negocios. El talento colombiano y el talento en Bogotá en particular, pues siempre ha sido destacable. Las universidades,
el hecho de que el aeropuerto, pues Bogotá es el hub, entonces la llegada y la cercanía a diferentes ciudades principales, pues ha sido una característica fundamental. Entonces tiene unas ventajas que de alguna manera facilitaban mucho la promoción de Bogotá. Teníamos unos retos en lo político, tal vez ahí más fuertes. Competíamos en ese momento con Medellín muy fuertemente, porque si bien Medellín era una ciudad mucho más pequeña, menos talento, sí tenía esta consolidación público-privada muy afianzada, y hacia poco habían creado Ruta N en Medellín, y eso era una competencia feroz cuando salíamos a buscar inversión. Pero con todo y eso creo que fueron unos años muy interesantes de traer inversión a Colombia. ¿Cuáles consideras que fueron las decisiones estratégicas que marcaron ese punto de inflexión en Invest in Bogotá? No, primero no teníamos, o sea, no habían incentivos concretos para atraer inversión. O sea, hay otras ciudades que inclusive Brasil, algunas ciudades de Brasil, en la India, en otros países, el mismo Chile, creaban incentivos claros para beneficiar de forma tanto de tributarios, exenciones tributarias, espacios físicos que ofrecían a inversionistas. Nosotros no teníamos nunca tuvimos esa posibilidad. Bogotá nunca, no, inclusive lo evaluamos muchas veces con la Secretaría de Hacienda y con los diferentes secretarios de Hacienda que tuve que trabajar, y nunca fue una opción pensar en exenciones tributarias para atraer inversión. Y la posibilidad de tener un espacio físico, estos parques tecnológicos y demás, siempre era una idea fantasiosa, pero Y a largo plazo. concretar eso era imposible porque eran muchos actores, no era prioritario, no veían, había mucha dificultad en alinear, digamos, actores. Entonces, sí teníamos unas desventajas desde el punto de vista, digamos, de reales con otras ciudades, pero al final yo creo que ganaba la ubicación, ganaba el talento, siempre fue muy bien reconocido, y yo creo que pues el hecho de que ya en Colombia, en Bogotá, había una buena cantidad de inversión extranjera establecida, que le estaba empezando a apostar a reinvertir y ampliar esas inversiones en Colombia. ¿Cómo crees que se logró posicionar a Bogotá en ese momento como un destino competitivo y que lograra tener confianza inversionista? Bueno, tal vez, además de toda la estrategia de promoción de inversión con unos sectores muy claros y definidos, hubo dos proyectos que yo creo que fueron relevantes de ese tiempo. Uno fue un proyecto que se llama Talk to the World, que lo arrancó Virgilio, pero a mí me tocó casi que la ejecución fuerte de ese proyecto, y ese programa buscaba certificar y formar personas de bajos ingresos en inglés. ¿Por qué? Porque había un trabajo muy fuerte que se estaba haciendo desde atracción de inversión en el sector de BPO para aprovechar estas oportunidades de nearshoring hacia Estados Unidos, y ya empezaban a llegar varios BPOs, ya estaban establecidos, pero necesitaban más talento bilingüe. Y se creó este programa donde terminamos certificando más o menos unos 12,000 estudiantes, y se evaluaban y luego pasaban por un programa de inglés operado por instituciones de educación de inglés que se seleccionaban muy estrictamente, y terminaban formándose y luego saliendo certificadas para luego ayudarles a buscar empleo. Y yo creo que ese fue un programa de muchísimo impacto
para la ciudad. Y el segundo proyecto fue el proyecto del proyecto de Marca Ciudad, que Invest in Bogotá jugó un papel fundamental. Cuando yo llegué, había una consultoría, digamos, que se había pagado inicialmente para diseñar o pensar cómo diseñar el proceso de Marca Ciudad, pero también yo llegué a ejecutar ese proyecto. Invest tuvo un rol de articulador muy importante porque se buscaba que el proyecto articulara todo lo que era turismo, todo lo que tenía que ver con eventos, pues aprovechando obviamente a Corferias y el proyecto y la atracción de eventos corporativos, y una cantidad de otros actores en temas de visión y marca ciudad, como eran temas de música. Bogotá se ha caracterizado por ser una ciudad muy fuerte en música, los festivales de rock al parque, salsa al parque, todo esto y la cantidad de recursos que la Secretaría de Cultura ha destinado en cultura y música han sido muy importantes. Entonces fue un proyecto espectacular, retador también, muchos egos al final. Tocó lanzar la marca y luego hubo una serie de dificultades, pero creo que ese ha sido un proyecto también de mucho impacto que ha perdurado y que hoy ha beneficiado a Bogotá en todos sus aspectos. ¿Cuáles eran esas principales demandas de los inversionistas para poner sus recursos en Bogotá? Nos hablabas del talento bilingüe. ¿Cuáles fueron esas otras demandas que quizás se fueron consolidando con el tiempo? El bilingüismo siempre fue un tema, siempre fue un reto, pero claramente cuando ya iba uno a mirar a las ventajas de Bogotá versus otras ciudades, pues Bogotá tenía muchísimo más talento bilingüe que el resto del país. Pero no solo talento bilingüe, sino yo creo que la ventaja del talento especializado. O sea, yo creo que Bogotá sí, y el trabajo con universidades. Entonces, una cosa que hacíamos muy bien era llevar a los inversionistas y sentarlos con las universidades para que entendieran muy bien ese potencial, digamos, de talento y de formación que había en la ciudad, inclusive en algunos casos posibilidades de proyectos conjuntos con universidades. Entonces, digamos que todo ese componente de talento, pues muy, muy fuerte. El otro tema que mencionaba, la cercanía, y para muchas multinacionales el hecho de tener a Bogotá como centro de operaciones relativamente cerca, 5 horas de Nueva York, 4 horas de México, 5 horas de Sao Paulo. Esa centralidad siempre fue una ventaja competitiva. Y yo creo que el entendimiento y conocimiento, digamos, de algunos sectores ya muy arraigados, temas, por ejemplo, en salud, que Bogotá era muy fuerte, temas como increíblemente los servicios asociados al sector de petróleo y gas, muy interesante. Al final del día había una oportunidad grande y aquí habían compañías muy grandes en servicios petroleros, todo lo relacionado con BPO, software, tecnología. Entonces, digamos que esos sectores ya con algo de trayectoria también eran una ventaja interesante. Ese tema de petróleo y gas me llama la atención porque, claro, en un principio cualquiera pensaría, bueno, los yacimientos realmente de petróleo están pues en las zonas rurales, y, digamos, en los grandes territorios, de manera que Bogotá, ¿qué le podía aportar realmente a todo este tema de petróleo y gas a los inversionistas? Pues hay servicios petroleros, por lo general las grandes compañías de servicios petroleros como Halliburton, y muchas de estas que al final le proveen el servicio de transporte, servicios logísticos, servicios especializados en algunos segmentos y requiere un talento muy especializado. La gran mayoría del talento pues llegaba y estaba y se ubicaba y las oficinas principales estaban en Bogotá.
y obviamente estas compañías terminaban pues teniendo proyectos en el terreno, pero su hub principal sí terminaba siendo Bogotá y realmente fue un sector que atrajo muchísima inversión. Ahí en ese momento también a nivel nacional había una política muy fuerte con la Agencia Nacional de Hidrocarburos de atraer, digamos, y hacer exploración tanto de gas como de petróleo, y pues había que complementar, digamos, toda esa industria con los servicios asociados al... Entonces fue bien interesante. Y el otro sector que también ha sido fuerte y que trabajamos muchísimo desde la agencia fue audiovisual y cine. Em, con, habían algunas ventajas y algunos incentivos, pero aquí pues había un talento también nuevamente importante en hacer temas de desarrollo audiovisual. Ya se empezaban a ver algunas compañías que estaban exportando servicios audiovisuales a Disney, a Pixar, y era talento de alto valor agregado, buenos sueldos. La Universidad Javeriana acababa en ese momento también hacía poco de crear su facultad de audiovisual, y eso terminó siendo bien interesante para atraer la atención de inversionistas que les interesaba esa industria. Sí. Adriana, hablabas de dos proyectos, Talk to the Wall y también de Marca Ciudad. Sin embargo, ¿cuáles fueron esos proyectos en cuanto a inversión, esas empresas certificadas que de pronto tú más recuerdas? Quizá por el monto, quizá por lo dura que fue la negociación, pero que finalmente llegaron y que de pronto marcaron también tu administración, tu dirección. No, a ver, me acuerdo que tal vez en ese último año debimos certificar unas, no sé, me puedo estar equivocando, hay que mirarla, pero unas 15 inversiones nuevas en el último año, muchas enfocadas en BPO. Sutherland trabajamos mucho, y fue una de las que se terminó estableciendo. Una que trabajamos muchísimo, pero terminó yéndose para Medellín, fue el hub de BPO de Hewlett Packard. Y la razón principal fue, Ruta N le ofreció un espacio físico sin costo, y pues eso no hubo posibilidad de igualar. Pero creo que en general, tal vez esas, o sea, varias en BPO o algo en sector de salud y devices, digamos, más que salud, hospitales, eran como todos los dispositivos médicos y demás. Cuéntanos qué valores o principios crees que marcaron tu gestión durante tu dirección ejecutiva en Investing. Bueno, siempre me ha caracterizado como el liderazgo con ejemplo. Yo siempre he sido una persona extremadamente trabajadora y exigente. Vengo de una buena escuela. Mis jefes anteriores fueron bastante exigentes y me enseñaron a que al final, pues yo terminé trabajando mucho en esa misma línea, muy enfocada a resultados. Al final del día, creo que es importante tener claro un plan, un proyecto y qué resultados queremos alcanzar. Entonces, muy enfocada a resultados, pero también liderada con el ejemplo. O sea, al final, pues uno no puede exigirle a la gente que trabaje mucho y uno salir a las 3 de la tarde a, a- a estar con sus hijos y abandonar un poco el trabajo. Entonces, digamos que sí, siempre me ha caracterizado eso, ser muy exigente, liderar con el ejemplo y liderar con resultados. El equipo de Invest espectacular, o sea, creo que todavía hay varios eh, que están trabajando en la agencia o que trabajaron conmigo, bien sea en ProColombia o que trabajaron en Invest, y creo que siempre fue un equipo muy bueno, muy enfocado a resultados,
Más o menos, ¿cuántos eran en esa época? Llegamos a ser 30. Cuando yo llegué éramos como unos 18 por ahí, 12, pero terminamos 30 porque ampliamos un área, digamos, de comunicaciones y se creó el área de comunicaciones de realmente ahí, no existía. Y también todo alrededor de el tema de marca país, marca ciudad, que era un trabajo de articulación muy fuerte. Creo que el IDT hoy se beneficia mucho más y le saca más jugo a la marca, pero quien gestionó toda la marca ciudad y articuló muchos de estos temas alrededor de la marca, pues sí fue Invest, y ahí, digamos, tuvimos un equipo interesante. ¿Qué caracteriza a un equipo de promoción de inversión para que sea exitoso? Sí, yo creo que son muy, el talento de quien hace promoción de inversión tiene que tener como una característica híbrida. Por un lado, una capacidad analítica, porque hay que entender los sectores, hay que entender los modelos de negocio, las compañías, para con eso resaltar, digamos, qué ventajas existen en la ciudad. Pero también hay que tener una capacidad de relacionamiento gigantesca. Al final, nuestro trabajo en esta área es juntar puntas y en la medida en que uno logre armar networks, relacionamiento, que uno llame a la Secretaría de Desarrollo y el secretario le acepte sentarse con un inversionista, que gestionar con la Secretaría de Hacienda más recursos para un proyecto u otro, con la Secretaría de Planeación. Entonces, de verdad es un trabajo que requiere muchísima articulación y muchísimo relacionamiento. Y por otro lado, pues hay que, obviamente, tiene uno que hablar inglés, porque pues los inversionistas extranjeros, pues cuando uno sale y los busca en mercados estratégicos, pues uno tiene que hablar inglés y tiene uno que tener esa profundidad del negocio para convencer al inversionista que te dé una información y que se deje ayudar, ¿no? Entonces, porque muchas veces estos inversionistas al final tienen sus propios equipos que hacen estos procesos de expansión y por qué llegar y por qué realmente sentarse con una agencia local. Y yo creo que lo que hizo Invest muy bien es que de verdad la información que estructura para entregársela a los inversionistas es espectacularmente de calidad y además pues casi que de forma gratuita, no cobran un peso por esto, que si ellos contratan a un equipo pues obviamente les hacen una información muy similar por que cuesta. Entonces el inversionista siempre vivía muy agradecido de ese proceso. Es más, hoy me acuerdo, ahora pensando en tu pregunta de qué compañía te acuerdas, pero hay una compañía que es un emprendedor Endeavor, que es una compañía de desarrollo de software argentina, se llama Bellatrix. Ellos hacían desarrollo de software, tenían más o menos unos 800 desarrolladores en Argentina y querían empezar a crear una oficina de desarrollo en Colombia. Ahí nosotros les ayudamos en todo el proceso de soft landing acá, toda la información. Terminamos escogiendo Bogotá y fue un poco paralelo a la llegada de Globant, que Globant fue una llegada también que terminó distribuyendo el equipo entre Bogotá, tiene una oficina muy importante en Bogotá y Medellín, siendo Bogotá la principal, y Globant terminó comprando Bellatrix después de varios años. Entonces y hoy todavía estoy muy cercana, de hecho nosotros invertimos en la nueva compañía del founder de Bellatrix y él siempre resalta el trabajo que Invest in Bogotá hizo para ayudar en ese proceso de soft landing. Exacto, ahora desde tu rol en Matter Scale. Y justamente en estos últimos 15 años y viéndolo ya en retrospectiva,
¿Qué tanto ha cambiado desde tu óptica esa confianza inversionista y el ambiente que hay en la ciudad para hacer negocios? A ver, yo creo que, bueno, la ciudad ha evolucionado mucho y yo tal vez diría, al final atraer inversión a una ciudad, pues requiere también atraer inversión a un país. Yo creo que la confianza inversionista viene desde la confianza y la seguridad, digamos, de inversión a nivel país. Desafortunadamente, pues estos no son los mejores años por los que estamos pasando y yo creo que eso definitivamente pues ha venido afectando, sobre todo en algunas industrias, en algunos sectores más que en otros, eh, esa confianza para atraer inversión. Entonces yo creo, pensaría que hoy deben tener un reto grande en atraer inversión en algunos sectores porque la confianza y la visión de Colombia en el extranjero, pues yo creo que ha tenido ciertas afectaciones. Ahora, la ciudad hoy tiene un gobierno y yo creo que la estabilidad, los últimos gobiernos han sido gobiernos que quizás son de diferentes visiones, pero se le ha dado continuidad. Yo creo que el gobierno anterior de Claudia fue un gobierno que también fue pro inversión, con un equipo muy bueno, y este gobierno ha dado continuidad, y eso yo creo que sí, definitivamente hoy Bogotá tiene un posicionamiento, una articulación mucho mejor entre lo público, lo privado y la academia. Eh, el sector público en Bogotá es el gobierno es bastante serio y yo creo que eso ayuda. No ayuda mucho la visión más nacional, pero yo creo que hoy la ciudad está en un muy buen momento. Entiendo que desde el gobierno anterior se han venido trabajando este tema de un centro de innovación. Este es un proyecto que sigue y continúa. Ojalá nosotros soñábamos con eso y gestionamos muchísimas alternativas para hacer ese centro de innovación. Así que ojalá lo veamos pronto como una realidad. Adriana, ¿qué sueñas para Bogotá en materia de inversión durante los próximos 10 o 20 años? ¿Cómo te la imaginas? Bueno, yo además soy una pro ciudad porque en mi mundo de hoy, que es liderar y invertir en emprendimiento de alto impacto, sin duda Bogotá es la ciudad líder en emprendimiento. O sea, el ecosistema emprendedor en Bogotá es un ecosistema robusto y es un ecosistema que hoy no tiene mucho que envidiar cualquier otra ciudad grande, Ciudad de México, Buenos Aires, en fin, yo creo que hoy Bogotá es un hub de emprendimiento. Y yo que me sueño, o sea, yo la verdad es que me sueño una ciudad con mejor infraestructura. Creo que eso lo trabajamos también mucho desde Invest in Bogotá. Tal vez cuando yo llegué, el tema de infraestructura no se metía Invest casi nada a traer inversión en proyectos grandes de infraestructura y nosotros hicimos un trabajo muy fuerte en gestionar la atracción y el conocimiento del proyecto del metro y algunos otros proyectos grandes de ciudad, más de infraestructura, pero yo sí me soñaría una Bogotá con una infraestructura mucho más eficiente, ojalá movilidad, mucho mejor movilidad. El tema del tráfico en Bogotá es un desincentivo, porque eso al final afecta la calidad de vida y cuando uno selecciona ciudades, pues la calidad de vida importa. Entonces yo sí creo que eh, ojalá pues ya veamos, estamos viendo un poco la luz al final del túnel frente al metro y creo que eso va a ser un proyecto espectacular, pero junto al metro hay que seguir trabajando en mejorar la movilidad, mejores calles, mejores autopistas, mejores entradas y salidas de la ciudad. La logística, pues al final del día, importar y exportar desde Bogotá, pues genera un cuello de botella y yo sí me soñaría una ciudad más
tecnológica y con mejor infraestructura en ese sentido. Bueno, Adriana, ¿qué consejos le darías a quienes hoy lideran Investing Bogotá y que quieren dejar su huella, su legado en la ciudad? Bueno, ¿qué consejos? A ver, yo creo que yo me enfocaría mucho en estos grandes proyectos. O sea, son un reto porque hay que articular muchos actores, pero yo creo que quien está al frente de Investing Bogotá debe tener un rol muy preponderante en articular y consolidar grandes proyectos. Ojalá que este gran proyecto del centro tecnológico o el parque de tecnología se consolide. Eso traerá inversión, talento, una cantidad de tecnología, una cantidad de beneficios, pero creo que Simvest tiene un rol muy importante que jugar en todos estos aspectos de mejora de competitividad y de calidad de vida, como es la infraestructura, la movilidad, la logística, y ayudar al alcalde y a los secretarios a entender mejores prácticas, a hacer benchmarks con otras ciudades, que en esas entidades no hay tiempo para hacerlo, pero que Investing Bogotá sea ese actor que traiga esas mejores prácticas y muestren benchmarks de qué están haciendo las ciudades para volverlas unas ciudades mucho más inteligentes, más eficientes, de mejor calidad de vida. Creo que es un rol que si yo fuera hoy directora de Invest, me la jugaría por ahí. Ya para terminar, Adrián, y gracias por aceptar esta invitación, cuéntanos tal vez en dos palabras o en alguna frase, ¿qué representa Investing Bogotá para ti? Es, yo diría, la mejor agencia de promoción de inversión tal vez de la región, un aliado estratégico para quienes quieren invertir en la ciudad, como extranjeros e inclusive los que están acá, emprendedores, empresarios, pero que quieren ampliar las inversiones que tienen existentes. Gracias, Adrián.